Hola, en este video vamos a analizar si hubo o no hubo fraude en las elecciones recientes de Estados Unidos. Primero hay que aclarar muy brevemente, porque es un tema que da para muy largo, cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos, que es por electores, no con elección directa a nivel nacional. Es decir, no se cuentan los votos de quién obtuvo más votos a nivel nacional para elegir el presidente, sino que se van contando estado por estado, y cada estado al que gana le va dando cierta cantidad de electores, eh, y termina siendo elegido quien obtiene 270 electores, que es un poco más de la mitad del total. Esto tiene como fundamento una opción a favor del federalismo, que hace que no solamente tengas que tener mucha cantidad de votos, sino repartidos en todo el territorio. Y hay quienes lo critican también porque dicen que hoy en día está distorsionando mucho y quitándole legitimidad a la democracia estadounidense. Pero bueno, es otro tema, no nos vamos a meter ahí porque da para largo. ¿Cuáles son las irregularidades que alegó Trump? Las principales. Una de ellas es que en Michigan hubo votos de personas fallecidas, que esto se terminó mostrando que era una fake news, algo falso. La persona es William Bradley, que apareció por todas partes, se difundió por las redes sociales, que su padre, que se llamaba igual, William Bradley, estando fallecido, figuraba en el padrón como votante. Esto fue aclarado por la propia secretaria de Estado de Michigan, que dijo que nunca se contabilizó ningún voto del padre fallecido de William Bradley, sino que simplemente al mandar las boletas para votación, lo que hicieron fue poner por error los datos del padre, porque el nombre y el domicilio eran iguales. Entonces a buscar en la base de datos, fue por un error humano, por un error de tipeo, pusieron los datos del padre. El propio William Bradley reconoció que votó normalmente sin ningún problema, que lo único raro que pasó fue que llegó a su casa una boleta para que votara a su padre, que obviamente la tiró a la basura y no se preocupó. Y esto no es algo raro, suele pasar. Han pasado casos que personas, por ejemplo, que nacieron en 1990, por error de tipeo las cargan como que nacieron en 1890, entonces aparece en el padrón alguien nacido en 1890. Son casos contados con los dedos de la mano, que pueden pasar, que han pasado, y que se detectan, se corrigen de inmediato, y no solo son corregidos antes del conteo final, sino que además tampoco tienen la virtualidad como para alterar el resultado final. Otra alegación de fraude falsa fue en Michigan, que Trump dijo que no habían dejado a sus observadores, los observadores del Partido Republicano, monitorear el proceso de recuento. En realidad, después la justicia rechazó esta demanda porque de hecho se comprobó que lo único que había sucedido es que habían expulsado a un observador, no a todos, o sea, quedaron otros observadores del Partido Republicano, pero habían expulsado a uno solo por inconducta. Esta persona no obedecía las órdenes de la policía, se puso una máscara de terror que no dejaba ver su rostro y no aceptaba sacársela. Entonces, bueno, los policías no anduvieron con vueltas y simplemente lo expulsaron del recinto. Pero obviamente quedaron otros observadores. Otra denuncia fue cuando en Michigan, en una de las actualizaciones, los votos que se iban contando de a tandas se iban actualizando en tiempo real, en vivo, y de golpe apareció una actualización en un condado específico, el condado de Clark, de 150.000 votos para Biden y ninguno para Trump. Esto se corrigió a los pocos minutos, y se corrigió no por lo que apareció en los medios de comunicación, sino porque el propio estado de Michigan llamó de inmediato, lo detectó y llamó de inmediato a las autoridades electorales locales y les dijo que en el condado en cuestión se habían cargado más votos para Biden en la última actualización que el total de votantes habilitados en ese condado. Con lo cual fue algo que se corrigió en los últimos minutos, en pocos minutos, y que no pasó a mayores. La responsable del conteo en ese condado salió públicamente a decir que había sido un error de tipeo, que puso un cero de más, pero que se corrigió rápidamente. Lo que pasa es que en esos pocos minutos que tardaron en corregirlo, fíjense si no será transparente el sistema y si no tendrá un montón de ojos encima,
un observador lo tuiteó que habían hecho esa actualización. Entonces, bueno, se difundió por todas las redes sociales, los republicanos más leales a Trump, que se creyeron el cuento del fraude que lo viene anunciando Trump desde hace varios meses, obviamente lo retuitearon y lo viralizaron por todos lados, pero el propio observador original, Matt McCoward, cuando vio que lo habían corregido rápidamente, borró el tweet y pidió disculpas. Pero claro, en ese momento ya se había viralizado. Así que esto tampoco tiene ningún fundamento hablar de fraude en este sentido. Hubo otras fake news, como por ejemplo, bueno, que en Wisconsin había más votos que electores habilitados para votar, pero en realidad después se demostró que en realidad la denuncia se basaba en un registro de votantes desactualizado, que no consideraba a todos los que se habían inscrito en los últimos días. En definitiva, no hay ninguna denuncia seria de fraude, es una total mentira. Una cosa es pedir recuentos porque salió muy parejo un estado y se cree que con pocos votos contados erróneamente se podría cambiar el resultado, pero decir fraude no tiene antecedentes desde 1876 que no pasaba, y la verdad que es muy poco serio. En cuanto a los recuentos que quedan pendientes, en Georgia se va a hacer un recuento automático porque el margen de diferencia a favor de Biden es de solamente 0,21%, menor al 0,5%, con lo cual se va a hacer un recuento completo de manera automática sin necesidad de que Trump lo pida. Hasta ahora es el único estado en el que al parecer se haría un recuento. En Wisconsin y Pensilvania la justicia rechazó, pero dejó abierta la posibilidad de que se haga el recuento si Trump decide pagarlo, que no sabemos si va a ocurrir. Pero bueno, básicamente el recuento de Georgia es muy difícil que cambie los resultados, porque en los recuentos anteriores, como por ejemplo en 2016 en Wisconsin, los recuentos por desprolijidades menores o errores humanos nunca te dan una diferencia mayor de 100 o de pocos cientos de votos, y la diferencia en Georgia es de 10.200. Y aunque lograra dar vuelta a Georgia, que parece imposible, Biden seguiría teniendo los electores necesarios para ser presidente. Así que no hubo ningún fraude, no hay ninguna posibilidad de que el resultado se dé vuelta. Y básicamente podemos decir que el sistema democrático de Estados Unidos sigue siendo confiable. En toda elección hay algunas desprolijidades, errores humanos o administrativos, pero bueno, se corrigen, se detectan a tiempo y se corrigen. Incluso aunque no se corrigieran, no tienen la virtualidad, son tan poca cantidad que no logran cambiar el resultado final. El sistema de Estados Unidos es confiable por muchas razones. Aparte porque es la democracia más antigua y estable del planeta, tiene mucha experiencia en elecciones, y hay muchas instituciones y costumbres y cultura consolidadas. Siempre se participan muchos observadores de todos los partidos en cada recuento. Hay plena transparencia en la carga de datos, tal es así que el mínimo error humano ya se viraliza por las redes sociales, como ocurrió en esta ocasión. Hay recuentos automáticos para los estados sin necesidad de que nadie lo pida, para los estados que terminan demasiado parejos. Hay un poder judicial independiente, con una tradición de consenso y de participación ciudadana, de juicio por jurado. Y hay muchos medios de comunicación, asociaciones civiles de distinta tendencia ideológica que están con los ojos encima en cada detalle. Incluso muchos dirigentes republicanos, no voy a nombrar a todos, pero por ejemplo Chris Christie, Larry Hogan, Adam Kinzinger, Pat Toomey, Will Hart, Mitt Romney, muchos de ellos, incluso partidarios de Trump, reconocieron que no hubo ningún fraude y que no hay ningún motivo para creer lo contrario. ¿Por qué entonces todo este lío y estas denuncias de fraude? Bueno, se explica básicamente, y parece muy duro decirlo, pero por la insanía e inestabilidad mental de Trump. Es así de simple. Esto es algo que suena fuerte, pero es muy común de los populismos o extremismos autoritarios, sean de izquierda o de derecha, que suelen ser llevados adelante por personas sin tolerancia a la frustración, con ansiedad y adicción al poder, con patologías de querer dominar todo, de destruir todo lo que se escapa a su dominación.
y eso lleva, ¿no?, al autoritarismo si hay instituciones débiles. En este caso, en Estados Unidos, como todavía hay instituciones fuertes, Trump tuvo un freno, pero tuvo muchos antecedentes de actitudes y gestos autoritarios, que no voy a enumerar ahora, pero van desde afirmar que está por encima de la ley, que se puede indultar a sí mismo, no romper la tradición de transparentar su declaración jurada de impuestos, no reconocer resultados de derrotas electorales. En 2016, por ejemplo, la elección lo dio como ganador, lo designó presidente, pero así todo, por haber perdido el voto popular, alegó que había fraude, sin ninguna prueba. Igual que ahora, en esta ocasión, la elección de 2020, como las encuestas le daban mal, hace varios meses que empezó a cantar fraude antes de tiempo por las dudas de que perdiera. Y ahora perdió y evidentemente, bueno, no, como le marcan sus antecedentes, no iba a reconocer la derrota y iba a decir que hubo fraude, como lo dijo muchas veces anteriormente, sin ninguna credibilidad. Este problema mental de Trump, esta patología, en 2017 fue alertada por 27 psicólogos prestigiosos de Estados Unidos que publicaron un informe pidiendo disculpas por romper la regla de oro de no analizar figuras públicas sin su consentimiento, pero decían que se sentían obligados moralmente por el peligro que suponía una persona con esos trastornos mentales a cargo de la presidencia de Estados Unidos. En 2018 muchos psicólogos, miles, apoyaron este informe. En 2019 350 psicólogos mandaron una carta al Congreso de Estados Unidos alertando que la salud mental de Trump empeoraba cada día más y se había agudizado con el juicio político que inició por aquel entonces el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes. Trump nunca reconoció una derrota electoral y no iba a ser la excepción, pero no por eso quiere decir que haya habido fraude. Es verdad que el recuento tardó un poco más de lo normal porque la pandemia llevó a muchas personas a votar por correo de forma anticipada y el voto por correo tarda más tiempo en contabilizarse porque se tiene que verificar. Hubo algunas desprolijidades menores, sí, errores humanos que los hay en todas las elecciones y en todas las democracias, es imposible. El ser humano es imperfecto y un fenómeno tan masivo de millones y millones de personas como es una elección competitiva y transparente, va a haber este tipo de errores. Pero bueno, no hubo fraude. Como conclusiones, también podemos decir lo negativo, bueno, que esta patología o tendencia autoritaria de Trump logró un electorado fiel. Eso era algo que nunca había ocurrido en Estados Unidos y a pesar de todo, Trump no hizo una mala elección, con lo cual eso, en cierto modo, es preocupante para el futuro. Pero lo positivo es que la democracia estadounidense reaccionó, se defendió y logró que Trump se convirtiera en uno de los pocos presidentes que no lograron su reelección. Podemos decir que triunfó la democracia. ¿Y por qué triunfó la democracia? Bueno, por muchas razones. Por la fortaleza institucional que hay en Estados Unidos, por un sistema de partidos competitivo, por la libertad de expresión, por la transparencia, los propios recuentos que se publican en tiempo real, pero también porque muchos líderes prominentes y destacados del Partido Republicano se animaron a enfrentar a sus propios votantes y tomaron una decisión muy valiente, que es la de ponerse del lado de la democracia cuando vieron que su partido se inclinaba hacia el autoritarismo. Y esto es algo que quisiera destacar, porque creo que es un aprendizaje para todas las democracias del mundo. Estas personas se opusieron al candidato de su propio partido para apoyar públicamente al candidato del partido contra el cual ellos habían batallado y luchado durante toda su vida. Estas personas fueron muchas, cientos podría decirse, pero voy a nombrar las principales a modo de ejemplo. John McCain, Mitt Romney, Colin Powell, Tom Rich, John Bolton, John Kasich, Arnold Schwarzenegger, Mark Sanford, Joe Walsh. Esto es importante porque marca algo que debería ocurrir en todas las democracias. Cuando algún partido o alguna tendencia ideológica, sea de izquierda o de derecha, se empieza a inclinar hacia el autoritarismo destruye instituciones y con ello destruye
el tejido social, la confianza y termina destruyendo también la economía. Así que en esos casos, lo que importa es priorizar la defensa de la democracia y en todo caso dejar algunos detalles ideológicos para más adelante y ponerlos a un lado momentáneamente, como ocurrió en Estados Unidos en gran medida. Otra enseñanza puede ser que en las pequeñas actitudes, gestos y valores de la vida cotidiana se refleja cómo una persona es de verdad, y esto también hay que tenerlo en cuenta. No es lo único, pero es algo a tener en cuenta a la hora de elegir un presidente. Porque las personalidades autoritarias destruyen instituciones, sin instituciones no hay ley, sin ley no hay mercados competitivos, ni desarrollo, ni confianza o tejido social sólido. Y por último, que las noticias hay que chequearlas, no hay que creerse cualquier cosa que digan las redes sociales, y mucho más hay que chequearlas cuando son sospechosas. Que Trump, en la democracia más antigua y estable del planeta, diga que hubo fraude, cuando es una persona que sistemáticamente, sin excepción, ha dicho que hubo fraude cada vez que perdió una elección, bueno, es sumamente sospechoso y poco creíble, con lo cual, si bien siempre hay que verificar, mucho más verificar en esta ocasión. Espero que el video les haya parecido interesante. Si es así, pueden poner me gusta y o suscribirse. Y abajo, en la descripción del video, voy a dejar todas las fuentes que se usaron para el mismo. Muchas gracias.